30 preguntas de la materia que entre en el libro, los temas, etcétera, todo esto, lo normal. Cada pregunta tendrá 3 respuestas y habrá que elegir una de las 3, pensando que el que conteste una pregunta mal, 2 mal, quitan una que esté bien. Lo que quiere decir que contestando al azar, si miran las preguntas, de 30 contestaríamos 10 bien y 20 mal. De cada 3 acertaríamos una. Como 20 quitarían 10, sacaríamos un 0. Esto nos enseña que en la UNED el saber contestar es casi tan importante como el saber la materia. Se puede saber la materia lo suficientemente bien para aprobar y suspender por el número de respuestas equivocadas que contestemos. Pero aquí hay un aspecto que dice la guía didáctica, que es lo que yo quiero incidir, y es sobre las preguntas del examen. El examen, de las 30 preguntas, 20 son del libro y 10 son de unos contenidos prácticos que están colgados en la página web de la asignatura, que son unas preguntas de cada tema. De esa parte de la materia que pone actividades de evaluación continua o actividades prácticas, salen esas 10 preguntas que al principio no están contestadas, pero que luego el equipo docente colgará todas las preguntas con las preguntas contestadas. No quiere decir que las que salgan en el examen sean las que están allí contestadas por el equipo docente, pero dan una idea, que lo pone, está aquí, las 30 preguntas, 3 respuestas, da una idea del conocimiento de la materia. Son los conocimientos mínimos, porque lo pone, conocimientos mínimos de cada tema que hay que saber para enfrentarse a la idea del examen. Es decir, que cada tema, cuando lo estudien, tienen que hacer la materia, las preguntas que hay por ahí de otros años, de exámenes, etcétera, pero especialmente esa parte de la materia que les permita, al menos pues de 30 preguntas, 10 tienen una orientación muy clara. Es una especie de ayuda que, bueno, que en esta asignatura se hace y en otras no. Dicho esto, bueno, vamos a empezar hoy un poco a explicar los temas de forma rápida, porque yo os dije que en 12 horas era imposible, o 11 tutorías, explicar tanta materia, pero sí lo haré porque, como es una asignatura de primero, hay cosas que al principio parece que cuesta un poco entender los conceptos básicos, el desarrollo de las tendencias dentro de la psicología o la forma de manejar un poco la relación entre la teoría y la práctica. Si en ese cuatrimestre nosotros no olvidamos las tutorías y seguimos trabajando desde el principio, esta asignatura se aprueba bien. Y si aprobamos esta, el resultado es que más o menos las siguientes se pueden ir aprobando. Si fracasamos al principio, nos costará bastante creer que esto es una cosa que nos guste y que lo podamos llevar. Bueno, dicho esto, yo más o menos teníamos que apagar la luz y lo veríamos mejor. ¿No era Aristóteles que decía que en el término medio estaba la suficiencia? Bueno, sacado más o menos de la materia teórica, diríamos que ¿qué es la psicología? Bueno, en lenguaje cotidiano nosotros decimos que es el arte de comprender y de actuar sobre las personas. Yo tengo mucha psicología para entender a los otros, para manejar un equipo humano, para vender, tengo mucha psicología. Y se confunde, de hecho, con actividades que no son científicas, porque ese concepto es muy global, muy extendido. Es un sinónimo de algo que nos permite comunicar rasgos fáciles del carácter. Cuando decimos, mi jefe es una persona que tiene mucha psicología, bueno, todos entendemos lo que quiere decir. Eso no es lo que vamos a estudiar, eso es evidente. Y, de hecho, se explica de una forma, como decir, es sentido común. La psicología, en el ámbito común, coloquial, es sentido común. Solo eso. Se diferencia de la psicología real, lo que nosotros venimos aquí a estudiar y desarrollaremos, por algo que se llama el método, que es lo que comentábamos hace un momento. La psicología, de hecho, se va a apoyar en una cosa, en un concepto que se llama el método científico, que es la investigación sistemática para descubrir las leyes generales que explican, o que pueden explicar, o que expliquen la diversidad de las conductas de la actividad humana. Nosotros, como especie animal, tenemos un acervo de conductas que se van a englobar en lo propio de nuestra especie. Entonces, si somos seres individuales, pero que pertenecemos a un código genético que desarrolla nuestra conducta, es decir, nos parecemos muchísimo más de lo que creemos que no nos parecemos.
Tanto es así que podemos establecer leyes generales de la conducta. Los humanos, en general, reaccionamos igual a los mismos estímulos y por esto sabemos cuáles son las leyes del aprendizaje o del desaprendizaje. Para entender bien qué es la psicología, decimos que hay que conocer muy bien la metodología. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir diferenciarla de algo científico de lo no científico. Psicologías hay muchas por el mundo. Escuelas hay muchísimas. Gente que vive de las escuelas, muchísimas más. Y más que quisieran vivir de esto. Otra cosa es que cualquier psicología, cualquier tendencia, cualquier escuela pueda ser comprobada científicamente. Y nosotros diremos que aquello que no es comprobable científicamente no es ciencia. ¿Qué es si no es ciencia? No lo sé, porque nosotros jugamos en ese equipo, en el equipo de la ciencia. Y cuando alguien no puede decir cómo ha construido un edificio, bueno, no podemos decir que sea un experto en edificios, sino no se ha caído. Pero puede ser que se caiga, no lo sé. Pero lo que es cierto es que un edificio construido con las leyes de la física, las leyes de la conducta, no debería caerse. Esa es la diferencia entre un tipo de psicología y otros tipos de psicología. Bueno, la diferencia entre conocerlo estará en interpretarlo. La interpretación sí que puede ser más personal, más sui generis, puede haber diferencias de interpretación. El mismo hecho visto por dos personas puede presentar dos tipos de interpretación, pero en el fondo la ley que va realmente a explicar el fenómeno va a ser una. Si alguien quiere preguntar algo, me hago un gesto y ya está. Decimos, por tanto, que la psicología es ciencia, es observación sistemática de los hechos, de las conductas, de lo que es, o de la no conducta, porque entendemos siempre como conducta como algo visible. Y una conducta puede ser algo precisamente que no se ve. Y diréis, ¿y cómo lo sabemos? Porque lo previsible dentro de las leyes generales de la conducta sería hacer algo. Y el que no hace algo no lleva a cabo una conducta y nosotros vemos que no lleva a cabo una cosa que le afecta no llevarlo a cabo. Bueno, la psicología se basa en el registro de los hechos empíricos y establece los hechos científicos. Es decir, lo que es ciencia de lo que es casualidad. Un animal tropieza, no podemos establecer una ley de la conducta. ¿Y cuál es entonces la visión que tendría un psicólogo? Ustedes el día de mañana. Bueno, la investigación sistemática, el estudio de las leyes generales y especialmente la actividad humana o animal. Los psicólogos intervienen mucho en la conducta animal junto con los biólogos. Bueno, ¿cuál es la definición, por tanto, de la psicología? Bueno, es difícil definir exactamente qué es la psicología porque hay diferentes visiones de lo que es la psicología. Porque, como decíamos, hay muchas escuelas que definen la psicología, todas válidas. Pero claro, cada una la define un poco acercando el asco a su sardina y dice, etimológicamente, es decir, cuál es la raíz del conocimiento, las partes que componen la palabra psicología, decimos que es la ciencia del alma, porque en los tiempos de Grecia, la psique y el alma eran dos cosas que estaban unidas. Era como la ciencia de lo que tenemos dentro de nosotros y que no podemos ver, los sentimientos, el pensamiento, etcétera, etcétera. Psique es alma y logos es ciencia, por tanto, era la ciencia del alma. En el pasado también es verdad que se definía como la filosofía de la mente, porque filosofía era lo que estudiaba los hechos no visibles y la mente, obviamente, era un hecho no visible. También se decía la ciencia de la vida mental o de sus fenómenos o de sus condiciones, cómo se producían. Y, por tanto, era el estudio empírico. Acordaos que el empirismo es una palabra que define el conocimiento a través de la experiencia, el conocimiento a través de los sentidos, el conocimiento empírico de los fenómenos de la mente. En el siglo XX se produce un gran cambio epistemológico. En el siglo XX nace una forma de entender la psicología que hasta el siglo XX no había sucedido y se pasa a ser la ciencia de la conducta. Habrá diferentes enfoques dentro de la conducta, pero en principio se habla cuál es el cambio, porque conducta también es algo referido a la mente, era el concepto de ciencia. Las ciencias naturales se van desarrollando, la medicina, la biología, y por tanto llega un momento que una parte de la ciencia se dedica a la conducta humana. Y la conducta humana nos lleva obligatoriamente al pensamiento. ¿Qué es lo que sucede en la mente humana cuando llevamos una conducta? Cuando llevamos a cabo una conducta. Eso es las ciencias de la conducta. Es decir, la ciencia del comportamiento y de los procesos mentales.
y asuma dos cosas, el comportamiento y lo que pensamos mientras lo llevamos a cabo. Que obviamente para nosotros es muy obvio, pero en el momento en el que se desarrolla ese tipo de pensamiento, eso es algo nuevo. Actualmente, ¿cómo se define? Se define como una ciencia que estudia la conducta de los individuos y sus procesos mentales, hasta ahí debería ser lo mismo, incluyendo los procesos internos, lo que sucede dentro, y las influencias que se producen desde el entorno físico y social. Ahora, el concepto aprendizaje aparece aquí, es una, dice influencia, podría ser aprendizaje del entorno físico, no es lo mismo nacer en un clima lo que vamos a aprender, no es lo mismo nacer en un determinado grupo social, no es lo mismo lo que vamos a aprender, ¿por qué? Bueno, porque la información que vamos a recibir nos va a permitir un determinado desarrollo mental. Las personas somos esencialmente lo que aprendemos. Las conductas son aprendizajes. Nosotros venimos al mundo sin saber hacer nada. Luego, lo que hacemos es fruto de nuestros aprendizajes. Otra cosa es que queramos asumir que nuestros errores son fruto de nuestra propia capacidad de conducta, lo cual es triste, pero es la realidad. Muchos de nosotros nos cuesta saber que nuestros errores son solo nuestros. ¿Que a lo mejor nos han enseñado a equivocarnos? Bueno, puede ser, pero que si nos han enseñado a equivocarnos, podemos aprender a desequivocarnos, que es un error. Podemos aprender a no equivocarnos. Es decir, ponemos en las personas, yo digo personas más que individuos, la capacidad para cambiar sus vidas. La psicología se basa en el cambio y el cambio se basa en desaprender cosas mal aprendidas y aprenderlas de otra manera, si llegamos a tiempo. Luego, es una ciencia que investiga a través del método científico, como veremos a continuación. El objeto es la conducta humana y estudia el comportamiento de los individuos en su hábitat natural o en el laboratorio, lo cual da dos consecuencias: la validez ecológica o no ecológica del método. Si nosotros investigamos personas dentro de un laboratorio, esta investigación tiene poca validez ecológica. Cuando nosotros la trasladamos al medio natural, otro grupo social, no tenemos la certeza de que vaya a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque en un laboratorio nosotros podemos concretar, o sea, podemos controlar las condiciones en las que sucede. La hora, la temperatura, la iluminación, la alimentación, el tipo de individuos, la inteligencia que tienen, el determinado personalidad, unos antecedentes sociales, etcétera, etcétera. Cuando nosotros apliquemos eso mismo al exterior, a personas que pasen por la calle, pues a lo mejor el resultado es sensiblemente diferente. Entonces si nosotros hacemos una investigación en la calle, tendría mucha validez ecológica. Si lo hacemos en un laboratorio, obviamente tiene menos validez ecológica. ¿Alguna pregunta? ¿Has dicho validez ecológica? ¿Validez ecológica? Sí, validez ecológica. ¿Qué significa? Esto que he dicho, que cuando uno lo hace en el entorno ecológico, es más cierta el resultado que si se hace en laboratorio. Si yo deprivo a unas ratas de comida y estudio su conducta, el tiempo que tardan en concluir un laberinto, eso me da unos resultados de aprendizaje. Si yo lo hago con personas, me da otro resultado. Porque las personas no nos pueden hacer según qué, no nos pueden tener 3 días sin comer para saber cuánto no aprenden, porque me denunciarían. Estudia el funcionamiento de la mente humana a través de los procesos mentales. Parece una redundancia, pero es esencial como concepto. Lo que tiene sentido es el proceso mental que sucede para llevar a cabo una conducta, no la conducta en sí misma. Y estudia las influencias del entorno físico y social que afectan al comportamiento y a los procesos mentales. Bueno, la psicología es una ciencia específica, o sea, son conceptos que son importantes, es una ciencia específica. O sea, ¿qué quiere decir una ciencia específica? ¿Y por qué yo lo remarco? Porque no forma parte de otra ciencia, ni es la consecuencia de otra ciencia, sino que ocupa un espacio en el ámbito de las ciencias propio. Habrá una ciencia geológica, una ciencia biológica y hay una ciencia de la psicología. Tiene su propio espacio y, de hecho, cuando miráis la Ley General Sanitaria que hay en vigor en este país, sale un catálogo de profesiones sanitarias, sale la profesión de psicólogo sanitario. Es decir, no forma parte de una de las especialidades médicas o biológicas, tiene su propio espacio. Y, por tanto, decimos que es verdad que es una ciencia específica, pero que comparte los intereses
con otras ciencias sociales. La antropología, la sociología, la economía, la biología, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y qué es la psicología científica? ¿Qué es de la que tenemos que partir? Luego, cada uno que corra hasta donde quiera. Pero si nosotros fuimos de la ciencia para entender el conocimiento, yo por experiencia, no mía por supuesto, pero por la experiencia que yo tengo, la gente que coge ese camino que lleva al conocimiento sin pasar por la ciencia, comete no errores, sino que a veces comete errores de diseño de su propio pensamiento. Huir de eso es volver a la Edad Media. Es decir, el peor juez que conozco es mejor que un tribunal que no esté formado por jueces. El peor. ¿Por qué? Bueno, porque partiremos del conocimiento científico de las leyes. Entonces, el que ha obviado eso carece del 99% del conocimiento y solo se basa en la praxis. Y la praxis puede ser cierta en la medida ecológica en que lo ha conocido, pero no en el diseño que puedas aplicar a cualquier persona. Es más lógico ese 99% sobre la generalidad que el 1% sobre la particularidad. Por eso la psicología parte de la ciencia. Es la ciencia empírica, es decir, contrastable, que contrasta sus proposiciones con los hechos, combinando los conocimientos empíricos con los racionales. Los racionales son, el racionalismo es una corriente de la filosofía, que los que han hecho bachillerato lo recordarán de forma más inminente, que es el estudio del conocimiento de la realidad a través no de las sensaciones y de lo que nosotros podemos demostrar, sino de lo que sabemos que existe a priori. El racionalismo sería, en un ejemplo de la física, la creencia de que existen los átomos y los electrones. Nadie los ha visto, pero nadie duda de su existencia. Eso es racionalismo. Por ejemplo, el amor, nadie lo ha visto como una cosa tangible, no lo podemos cortar en trozos, pero sabemos que existe porque, bueno, porque nos ha sucedido o les ha sucedido a otras personas. Eso es racionalismo. El empirismo, que es la corriente filosófica opuesta, sería un poco lo de Santo Tomás, que no me creo lo que no toco con la mano. Sería el producto de los sentidos como algo que se puede tocar, constatar. ¿De qué color es eso? ¿Qué tamaño tiene? Eso sería empirismo. Bueno, entonces la psicología científica combina los racionales, los que creemos que son, la mente nadie la ha visto como tal, pero sabemos que existe, sería racionalismo, con los empíricos. Sabemos que cuando la mente funciona, consume oxígeno, consume glucosa. Entonces, una resonancia magnética nos va a determinar el consumo de glucosa que hay en determinadas áreas del cerebro y, por tanto, sabemos que existe el pensamiento. Si se consume más oxígeno y más glucosa, aquella área del cerebro está trabajando más. Cuando alguien habla en una resonancia magnética, una determinada área de bloco de Wernicke, menos mal, se ve que consume mucho más oxígeno. Luego, el pensamiento existe localizado o focalizado en determinadas zonas, aunque no lo veamos. Y ofrece una serie de conocimientos de carácter sistemático, es decir, a todo el mundo que habla, que sucede lo mismo en la misma zona, y que son complementos explicativos, coherentes y sin contradicciones ni internas ni externas. El concepto de interno y externo lo explicaremos que en la validez científica veremos lo que quiere decir un poco más adelante. ¿Alguna pregunta? El resultado de hacer el estudio de un laboratorio o hacerlo en el exterior. Sí, dígame. Tiene que ser diferente porque incluyen diferentes factores. Entonces, esto es que se hace una media. No tiene por qué hacerse una media, porque hay cosas que no se pueden replicar en un laboratorio y hay cosas que no se pueden hacer fuera. Entonces, es un concepto de validez. La validez de aquel experimento está circunscrito a aquel entorno concreto. Entonces, sabemos... Buscando la misma teoría, por ejemplo. La misma explicación de un hecho, sí. ¿Del mismo hecho, fuera o dentro? Pero son dos interpretaciones que son complementarias, no contradictorias. Nosotros sabemos que las ratas pueden aprender a una determinada velocidad a pasar por un laberinto. Es decir, esto nos demostrará que el aprendizaje, cuantas más veces se repite, menos tiempo tardan en recorrer el laberinto. Podríamos establecer una curva de aprendizaje. El tiempo iría disminuyendo, las ratas van aprendiendo. Claro, nosotros esto no lo podemos aplicar fuera porque ni somos ratas ni nos movemos por hambre. Que haya algo de movimiento para el trabajo y en algo tengamos comportamientos de mamíferos a veces no muy superiores. Entonces, cuando eso lo hacemos con otro tipo de personas, cogemos un colegio y miramos
cuántos alumnos han suspendido, cuántos han aprobado en septiembre, en fin, vamos a establecer unos parámetros. Y veremos que hay una distorsión que obedecerá a variables que son anómalas. La edad, la familia, el estímulo, el momento emocional, bueno, es complementario. La validez interna sería una, la externa otra. En la media de las dos daría una mentira segura. Una botella vacía y una llena, la media sería 2 botellas a medias. El que le toca la vacía tiene un problema. Y todos tenemos media. Es que la estadística es una ciencia muy compleja. Bueno, yo he dicho antes que la psicología se basaba en el método científico, que es la observación sistemática, la descripción rigurosa y la investigación, y se basa esencialmente en esas fases. Más o menos hay que saberlas en ese orden. La observación, la formulación de una hipótesis, la contrastación, la experimentación, la observación. Si la contrastación y la experimentación son eficientes, bueno, pues nos permitiría desarrollar alguna ley y esa ley al final concluiría una serie de leyes en una teoría. Entonces diremos que una teoría es un conjunto de leyes y que las leyes se basan en la experimentación y contrastación de que todos los fenómenos que se llevan a cabo en ese orden, con esas circunstancias, se producen de la misma manera. No sé si es cierto lo que se dice, pero se decía que Albert Einstein decía que solo un imbécil podría pensar que con los mismos elementos de una ecuación podrían producirse dos resultados diferentes. Es decir, si nosotros hacemos siempre lo mismo, el resultado siempre tiene que ser lo mismo. Sorprende que los humanos necesitemos tantas veces hacer algo mal para convencernos de que está mal o que sigamos haciéndolo. Sí, nos ha pasado a todos muchas veces. Hacerlo tantas veces mal incluso sabiendo que está mal. Pero eso no es porque no sepamos que está mal, que no está, sino por el miedo a lo desconocido. Los humanos tenemos la discapacidad orgánica de la incertidumbre. Nosotros sufrimos más por la incertidumbre de qué pasaría si hiciera tal o otra cosa. Entonces nos conformamos con lo malo. Decía Alex Rovira que si tú pasas mucha sed en el desierto, beberías agua podrida antes que seguir caminando. Sabes, seguro que te vas a morir al beber agua podrida. Pero los humanos somos así. Ante el cambio, la incertidumbre nos genera más ansiedad y más dificultad que lo malo conocido. Groucho Marx decía en un sketch que dos personas se encontraban y los dos vivían en una residencia y uno le preguntaba al otro que cómo se encontraba y le decía, yo en la mía la comida es muy mala y escasa. Eso en lógica matemática tiene una incongruencia. Si es mala, más vale que te den poca. Y él se quejaba de que era poca. Bueno, pues esto es lo mismo que digo de la conducta. Las leyes nos tienen que permitir no equivocarnos más veces, porque sabemos seguro que el resultado va a ser el mismo siempre. ¿De acuerdo? Nada que decir. Desde luego, podéis hablar un poco. No me da tiempo ni a beber. Bueno, es una ciencia la psicología, por tanto es un conjunto de hechos empíricos que se pueden contrastar, que se hayan integrados u ordenados de una manera específica, que es lo que yo decía. Nosotros vamos a ordenar el conocimiento de abajo arriba. Vamos a hacer la psicología general, luego la psicología experimental, luego la psicología aplicada, luego las diferentes ramas de la psicología. Y cuando hayamos hecho todo este recorrido, podemos decir cuál será el siguiente, pero hay que empezar de abajo. Como para saber multiplicar o dividir hay que saber sumar primero. Y para saber sumar hay que saber los números. ¿Cuál es el objetivo de la psicología? Pues es describir, clasificar los hechos empíricos para poderlos explicar y predecir por el descubrimiento de sus relaciones causales. ¿Cuáles son las normas? Pues la objetividad, la exactitud y el escepticismo. El escepticismo obedece a la creencia de no tengo por qué creerme a priori algo, voy a investigarlo. No voy a aceptar porque sí que las cosas van mal, no hay nada que hacer. No, hay que averiguar en qué caso se podría cambiar algo para que las cosas funcionaran de forma ordenada. Y cuando dice explicarlos y predecirlos, es precisamente una de las grandes claves de la psicología y del trabajo de ustedes el día de mañana como terapeutas. Explicar lo que sucede es muy fácil. De hecho, la mayoría de personas pueden explicar lo que les sucede o lo que le sucede a otro. Eso es bastante sencillo. Otra cosa es predecirlo.
¿Por qué? Porque la predicción equivale al conocimiento de la ley que regula aquel hecho, aquella conducta. Saber explicar que, pues, que no sé, que has ido en un avión y que te ha causado miedo, pues hombre, esto es muy fácil. Lo que pasa es que tienen miedo a los espacios cerrados y es un poco de agorafobia, tiene la amígdala que está un poco alterada, tiene algún suceso que te ha afectado en el pasado, pero esto lo sabe la persona que te lo pregunta. El problema es poder predecir qué hacer para que esto no suceda. Ese es el campo de la psicología y para eso hace falta las leyes básicas de la conducta y cómo se descondiciona una conducta de miedo. Por tanto, diremos que los psicólogos, además de la descripción del comportamiento, intentan explicarlo, predecirlo y modificarlo. Porque, claro, el decir cómo le vas a pasar miedo, eso ya es un poco diferente, para mejorar el nivel de las personas y de la sociedad. El trabajo fundamental de un psicólogo debería ser, o creo que es, el mejorar el bienestar de las personas, eliminando a lo mejor alguna clase de malestar o procurando que tengan las personas con las que trabajan unas herramientas de gestión para que sus propias vidas estén mejor regidas por ellos mismos. ¿Cuál es la misión? Pues establecer una serie de reglas que guíen el estudio de los hechos empíricos, determinando las reacciones observables de los seres vivos en determinadas situaciones y poder comunicar sus resultados a otros investigadores. Mi trabajo puede ser aplicable a cualquier persona y se lo tengo que poder transmitir a cualquier otro terapeuta, porque si se basa en unas leyes, no se basa tanto en el arte, que no digo que no haya una cierta habilidad personal en cada uno, no en mí. Pero sí lo que es seguro es que lo que yo haga tiene que ser trasladable a otro terapeuta y explicable en términos de leyes de la conducta. ¿De acuerdo? Nada que preguntar. ¿Usted ha movido la mano? No. Se tocó el pelo. Bueno, ahora vamos a ver los enfoques de la psicología, como decíamos. Existen 7 enfoques según las diferentes maneras de abordarlo. Primero diríamos un enfoque conductista. A lo largo de toda la carrera nosotros veremos los enfoques. ¿Por qué? Porque tanto en tratamiento, en modificaciones, en estudio de patologías, etcétera, etcétera, habrá diferentes enfoques de un problema. Ese problema, la base es científica y el enfoque es escolástico, depende de la escuela. Por ejemplo, para que se me entienda de forma práctica, una persona puede tener una determinada patología del estado de ánimo, una esquizofrenia, tipo 1. Eso, un enfoque farmacológico sería pues una determinada medicación, de la dopamina, etcétera, etcétera. Otro tipo de enfoque sería la integración de ese no enfermo, sino persona diferente en un determinado tipo de institución o de pisos tutelados en el que pueda desarrollarse dentro de su peculiaridad. No verlo como un enfermo, sino como una persona con unas capacidades diferentes. Entonces, esto correspondería a las escuelas, pero no al diagnóstico de la esquizofrenia. El que diga que la esquizofrenia es que está poseído por un demonio, pues esto se va al otro lado. Esto es la diferencia entre la ciencia y la no ciencia. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál es el enfoque conductista? Se centra única y exclusivamente en la conducta. Es fácil de recordar. La observable, es decir, la que permite entender, predecir y controlar. Esencialmente los métodos conductistas controlan la conducta de las personas y lo hacen bien. Nosotros estamos rodeados de grandes ejemplos, de muchos ejemplos, de la aplicación del conductismo como escuela de psicología. Por ejemplo, no sé, el pirulo en un control de una rotonda. La luz aquella actúa de forma conductista y hace que bajemos la velocidad y nos preparemos, mínimo si llevamos el cinturón de seguridad, etcétera, etcétera. Es decir, hay un control de la conducta mediante un estímulo. ¿Es así? Por ejemplo, algún tipo de señal que nos advierte que se ha acabado el tiempo de aparcamiento o una cosa muy frecuente, el WhatsApp. La utilización del WhatsApp está muy mediado por sistemas conductistas. Las 2 barritas se encienden cuando la otra persona lo ha leído, pero podemos quitarlo. Y así no sabemos si lo ha leído o no. Tampoco sabrá si lo hemos leído nosotros. Entonces, el efecto que tiene es el control de la conducta de los otros. Así yo sabré que tú no sabes que yo lo he leído. Y tú no sabrás si yo he leído el tuyo. Es decir, son los ejemplos de conductismo que están a la orden del día. ¿Qué es el conductismo? Pues, por ejemplo, las personas que tienen un plus en función de lo que venden. Cuanto más vendes, más cobras.
Es un tipo de refuerzo sobre tu conducta que hace, que motive que tú trabajes más. No por independencia de cómo te sientes por ganar o vender más, sino solo la pura recompensa del efecto de tu conducta. No tiene en cuenta ni las emociones ni las raíces biológicas de la conducta y destaca, es verdad que el conductismo se destacó como una escuela de experimentación muy rigurosa y muy potente en la determinación de las variables. Como las variables van a ser observables, cantidad de sueldo que te pagan más, si aprietas o no el botón, si etcétera, etcétera, eso dio unas leyes de la conducta muy precisas, pero dejó aparte las emociones y el pensamiento. Solo se basaba en ejecutar la conducta o no ejecutar la conducta, que también podía ser otra. Si cuando vas a ejecutar la conducta se te da una descarga eléctrica, es obvio que todos pues retiraremos la manita. Y su esquema sería estímulo-respuesta. Frente a un determinado estímulo se produce una determinada respuesta. ¿Cuál es la otra escuela? Bueno, vendría a ser el campo contrario, el enfoque cognitivo de la psicología. Se centra en el estudio de lo que pensamos y sus procesos. Entonces, es un poco una parte, el 50% de la carrera. La atención, el pensamiento, la memoria, la emoción, etcétera, etcétera. Son los principios básicos que rigen el cerebro humano y que sabemos que están integrados en un todo, que es el cerebro, pero que es cómo pensamos. Pensamos utilizando todo eso a la vez, nuestra memoria, nuestra emoción, nuestra motivación, etcétera, etcétera, para producir una determinada conducta o para no producirla. Por tanto, la psicología, el enfoque de la psicología cognitiva estudia los procesos mentales superiores. ¿Por qué superiores? Porque son los que están integrados en el córtex cerebral. Entonces, cuando se nos produce un daño en el córtex por un trauma, un accidente, un golpe, se ven afectados ese tipo de procesos. Perdemos la memoria, tenemos una amnesia anterógrada o retrógrada, etcétera, etcétera. Bueno, el enfoque biológico, bueno, pues se centra entre las relaciones que existen de la conducta y los mecanismos cerebrales. Vemos qué parte del cerebro se ve afectado, cuando se ve afectado por algo, en qué parte va a afectar a la conducta. Y busca las causas del comportamiento en la actividad de los genes en el cerebro, es decir, cuál es nuestra genética de nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso, toda la raíz nerviosa, el cerebro, hemisferios, etcétera, tal, y el sistema endocrino. El sistema endocrino está regulado por el cerebro, de forma que cosas que a nosotros nos suceden entran, se perciben sensorialmente por el cerebro, se procesan en nuestra memoria emocional, sabemos lo que quiere decir ver una serpiente o aquella serpiente y produce un efecto endocrino. Va a producir pues una descarga de adrenalina, que es el miedo. El miedo va a ser ese producto en las cápsulas suprarrenales de ese proceso mental que se está produciendo a nivel superior. Bueno, aquí vemos las diferentes zonas que están en el libro, que lo reproduce. Luego, el enfoque psicodinámico, pues considera que la conducta surge de los impulsos y de los conflictos inconscientes, que es la escuela freudiana del siglo pasado, principios del siglo pasado, tiene 100 años. Un poco más. El que se estudió el subconsciente, el inconsciente, el ello y el superyo, de una forma en que permitió saber o entender que era verdad que había procesos superiores que no estaban regidos por la conciencia, es decir, que no teníamos nosotros el control de lo que sucedía, sino que parecía que estábamos controlados por algo que no sabíamos qué era. Y esa escuela pues dio lugar a ese tipo de enfoque. Esa escuela es historia, pero bueno, no el método psicoanalítico, sino el modelo de estructuración freudiana, en el que existía el ello, el superyo y el yo como tres dimensiones del pensamiento de la conciencia. Eso es historia. Luego, el enfoque humanista, que se interesa por la capacidad del hombre de tener libre voluntad y no estar bajo el control de los factores internos o externos, mis propios miedos o los miedos que me generáis, o vuestras propias expectativas, y le va a permitir elegir sus propias pautas de vida. En el fondo, el enfoque humanista enfatiza la importancia de la tendencia hacia el crecimiento personal, que son las teorías de Roger y Maslow, en esta famosa pirámide, que a lo mejor muchos la habéis visto en otros ámbitos, que en el punto, en la cúspide estaría la autorrealización. Para llegar al enfoque humanista de la autorrealización, nosotros deberíamos ser primero personas capaces, libres, no necesariamente sanas,
pero sí con esa capacidad de tener la energía suficiente para poder crecer. Imaginaros, cuando ellos diseñaban la pirámide, imaginaros que es una montaña. Hacer cúspide sería pues, llegar a la autorrealización, ver desde arriba lo que es la vida. Pero para llegar allí había que subir, había que hacer campamento base, campamento 1, 2, 3. Pues todo ese camino para llegar a la realización humanística competía a todo lo otro para llegar hasta allí. Solucionar todo ese conflicto interno, todo ese crecimiento, todos esos problemas, todos esos aprendizajes para luego poder desarrollar la última etapa de esa potencialidad del hombre. Bueno, aquí está explicada la autorrealización. Luego hay otro enfoque que es el evolucionista, que vendría a ser lo contrario absolutamente, que tiene la tarea o se centra en la importancia relativa de los factores genéticos y la experiencia. Dice, resumido, nosotros somos nuestra genética y además nuestra propia experiencia. De forma que la relación entre los efectos específicos de la conducta son los que nos van a, o sea, son el producto de nuestra capacidad para entender la conducta. No todo el mundo puede hacer las mismas cosas porque no está dotado de una capacidad genética. Pensar que la genética en parte es la inteligencia, en parte es la personalidad, en parte es la capacidad física, etc. Hay una parte que es genético y se sabe. Entonces, te dice este enfoque, en función de lo que tú recibes y de cómo te lo desarrollan, puedes tener un buen cuerpo, pero como no hagas deporte, no lo vas a desarrollar. Tú puedes tener una buena habilidad para pintar, pero como no vayas a una escuela de pintura, obviamente no pintarás. Y para ello se ha utilizado siempre el estudio de gemelos idénticos separados. Los gemelos que han sido separados en una adopción tenían ese mismo código genético perfectamente igual, pero dos modelos de aprendizaje totalmente diferentes en medios totalmente diferentes. Entonces se suponía que esa diferencia únicamente obedecía al aprendizaje y por tanto era lo que podía determinar lo que nosotros somos capaces de aprender con independencia de nuestra genética. ¿Alguna pregunta? Yo tengo preguntas. Pues no dejé que sumen. Los procesos mentales, he visto en el libro que pone ejemplo de pensar y razonar. ¿Es lo mismo pensar y razonar o no? No. Técnicamente, el razonamiento es una clase de pensamiento. Vulgarmente no. Vulgarmente nosotros decimos, o se suele decir, ¿es lo mismo frecuente que normal? Sí. ¿Es frecuente ir al fútbol? Sí. ¿Es normal ir al fútbol? Sí. Pero semánticamente no tiene el mismo valor. Una cosa puede ser frecuente y no ser normal. ¿Es frecuente el consumo de marihuana en nuestra sociedad? Sí. ¿Es normal? No, por supuesto. Es un cáncer en nuestra sociedad. El consumo de THC está produciendo un aumento sistemático de la esquizofrenia y los brotes psicóticos. Luego no podemos considerarlo normal. Ni sería normal que necesitemos de sustancias para ser felices, o intentar serlo, o parecerlo, o creérnoslo, decirnos mentiras a nosotros mismos. ¿Sabe cuánta gente me dice a mí que necesita marihuana para dormir? Sí, jefe. No acabo de entender mucho de procesos inconscientes a que te refieres, ¿puede dar un ejemplo de lo que quiera? Sí, bueno, desde el punto de vista freudiano, que no es mi especialidad, pues es historia, sería, Freud establecía una dinámica entre las pulsiones que nosotros tenemos como seres vivos, por ejemplo el sexo, la muerte, especialmente él pivotaba sobre estos conceptos, sobre la muerte, la vida, el sexo. Esto decía que influía en toda nuestra conducta de forma inconsciente. No que yo tuviera deseo consciente de algo o miedo consciente a la muerte y por esto luchara por la vida. Es verdad que las personas se niegan a morirse en circunstancias de catástrofe. O sea, la gente lucha por su vida. Entonces, ese como impulso decía que nacía de ese conflicto entre la vida y la muerte. Y el sexo exactamente igual. Y luego desarrollaba todas las teorías, decía que la dinámica en el sentido de ¿cuál es la fuerza que? Sí, me parece que lo he saltado una página. Decía que la dinámica, lo que mueve las cosas, eran esas tensiones entre la vida y la muerte, el sexo, el placer, el displacer. Eso era lo que generaba la energía para hacer las cosas. Ese es el enfoque psicodinámico.
controlando, de cierta manera, cuáles son tus pulsiones, tú podrás tener una satisfacción en la vida. Podrás no tener conflictos sobre lo que tú deseas y lo que puedes obtener. Si sabes por qué lo deseas, podrás controlarlo de alguna manera. Ese es el enfoque psicodinámico. Hay gente que cree en este enfoque, pero es tan lícito como cualquiera. Sí. En cuanto a la pirámide de Maslow, Sí. ¿hay gente que consigue la autorrealización o es una cuestión de inteligencia? Si Si hay gente que consigue la autorrealización... esto es como la felicidad. Vale. Yo no lo sé. Hombre, yo creo que es como subir una montaña infinita, pero que cuanto más arriba, mejor vista hay. Evidentemente, abajo solo hay... Los que no han subido nunca a la montaña hablan de cómo se ve arriba. Es un principio de la cultura muy curioso. La gente, cuanto menos cultura tiene, más se cree que tiene cultura. Y la gente, cuanto más cultura tiene, más sabe que tiene poca cultura. Es sorprendente, pero lógico. Solo puedes saber lo que no sabes sabiendo lo que sabes y viendo lo que se puede llegar a saber. De hecho, hay gente que en cualquier sitio es capaz de decir que le acabaría con el paro, la droga, vamos, que tiene ideas para todo. Todos hemos conocido gente así. Y cuanto más sabe la gente en el campo de la materia de algo, más le cuesta establecer una teoría del porqué, la causa y el control de cualquier conducta, de cualquier problema. Es uno de los ejemplos del conocimiento. Sí. La Gestalt es que es también historia. Es una escuela de la psicología que nace en los años 20 en Alemania y Austria, en un grupo de psicólogos de origen judío que estudiaban la resolución de problemas, esencialmente, cómo la mente, no cómo solucionar problemas, sino cómo la mente humana o las personas resolvemos los problemas. Entonces, establecían una serie de como casos y veían cuáles eran los pasos que dábamos para resolver los problemas. Y dedujeron un concepto, no es mi especialidad, yo le hablo por lo que sé. Dedujeron que hay un momento que hay personas que le llaman el momento feliz o el insight, en el que percibimos la solución al problema. Yo le pongo un problema de matemáticas o de física aquí. Usted mira los datos y de repente dice, no, ya sé cómo resolverlo. Yo creo que nos ha pasado a todos esto. Y decir, sí, ya sé lo que tengo que hacer. Esta matriz es así, pum, pum, álgebra resolverlo. Bueno, ese momento era el insight para ellos. Y decían que estudiaban cómo se llegaba a producir en el cerebro, qué pasos dábamos para llegar a ese momento. Y dentro de ese mecanismo estudiaron una cosa que se llamaba el movimiento aparente o movimiento phi, que era que moviendo muchas imágenes nosotros percibimos algo en movimiento. Las LEDs cuando se mueven, parece que se mueven, no se mueve nada. Bueno, pues ellos lo hacían pues moviendo una pantalla, etcétera, etcétera, porque es la época del cinematógrafo también. Pasando muchas imágenes, entonces percibimos la imagen. Calculaban el número de imágenes que teníamos que ver por segundo para percibir movimiento, por ejemplo. Y siguieron investigando este tipo de cosas. Y dentro de esto, ellos encontraron como escuela que el todo era más que las partes, la suma de las partes. Es decir, que si nosotros disociamos un fenómeno en sus trozos, no tiene el mismo peso de percepción o de emoción que el conjunto de las cosas. No es lo mismo decir, ver 2 goles de un partido que ver ganar el partido. No es lo mismo la influencia que tiene el conjunto de personas en un grupo social que cada persona la influencia que tiene. Ellos dedujeron que la totalidad era más que la suma de las partes, que es un poco el principio de un tipo de terapia familiar, de constelaciones familiares y no sé qué, este estilo de cosas. Estudiar un poco la correlación que existía entre cada persona, la dinámica de cada persona dentro de las influencias del grupo. Más o menos es esto. ¿Por ahí alguien ha preguntado algo? Sí, esto, perdón. En lo del punto del enfoque biológico, entendí que se refería que el proceso derivó a una conducta. Pero no sería que una conducta influiría más a la... Bueno, depende de la conducta. Por ejemplo, el sueño del cerebro se depriva cuando no duerme.
Y es obvio que producen un cambio químico. Y queramos o no, nos dormimos. Queramos o no, es imposible no dormirse en un momento determinado, te duermes conduciendo. Luego hay fenómenos físicos que motivan una conducta. Por ejemplo, el sexo. Cuando hay un determinado nivel hormonal, pues hay mejor actitud hacia el sexo. Hay estudios que demuestran que unos días del mes, pues hay más actividad sexual sin que lo sepan las personas. Es decir, estamos condicionados por las hormonas. Y al revés. Es verdad que determinadas conductas, determinadas circunstancias o emociones nos llevan a determinadas conductas biológicas. Por ejemplo, el comer nos puede dar satisfacción. Es decir, la satisfacción de segrego serotonina, el 40% se segrega en el aparato digestivo y nos sentimos felices comiendo. De ahí que se produzcan tantos trastornos alimenticios. Compramos y sentimos felicidad por comprar. Por esto existe una sociedad de consumo, porque segregamos serotonina. Y hay gente que tiene compras compulsivas. Ese tipo de adicción es tan potente como una droga. ¿Por qué? Porque genera una determinada química cerebral. ¿Queda claro? ¿Seguro? Pregunto yo. ¿Queréis que pregunte yo? Que yo pregunte, ¿eh? Seguro. No, a mí me gusta preguntar, ¿eh? A ver, ¿quién sabe algún ejemplo de conducta biológica que incide o que derive en una conducta? Y al revés. ¿Quién puede poner otros ejemplos? Ansiedad. ¿La ansiedad qué es? ¿Biológica o circunstancial? Creo que puede ser biológica y circunstancial. Las dos, cierto. Hay una ansiedad de base que la tenemos todos, que es un nivel que es biológico. Bueno, una disfunción en la glándula tiroides produce una determinada alteración en la conducta. Aparte de sudoración, nerviosismo, depresión, sí. Sería un desarreglo hormonal, porque decíamos de las hormonas. Una subida hormonal pues puede producir un determinado tipo de conducta. La agresividad se ve modificada por el hambre, por la aparición de una serie de hormonas que generan mayor agresividad. Los niños que no meriendan tienen conductas más agresivas jugando que los que meriendan. Y al revés. ¿Alguna más que se os ocurra? Es el momento de hablar. ¿Mm? La última vez, volvemos un poco más para atrás. Sí. Lo de la psicología del sentido común, en el punto 4, se refiere a que no es del todo incorrecta. Pero luego en el punto 5 sí que dice que es correcta. O sea, no es del todo incorrecta porque si no tuviéramos sentido común, mal iríamos en la vida. O sea, si impusiéramos algo solo desde el punto de vista científico y fuera incorrecto, normalmente de poco serviría. Si usted le dicen que coma algo que es de un sabor horrible, por bueno que sea, usted me dirá, pues prefiero no comerlo, por bueno que sea para mi salud. Es decir, el sentido común es el que debe regir en general toda nuestra vida. Y por eso se dice que es el menos común de los sentidos. También es por algo. Pero es verdad que si nosotros solo nos podríamos regir por el sentido común, la ciencia estaría, vamos, en el siglo IV antes de Cristo. Porque creeríamos que el sol sale cada mañana por el este y se pone por el oeste. Y el sol no sale por ningún lado. Sí. El sentido común no debe excluir el científico, ni el científico el común. ¿Algo más? Uy, y en la hora. Tengo que cortar aquí porque si no mi compañera me dirá que tal. Bueno, si en el chat alguien quiere decir algo, muchas gracias por vuestra atención. No, gracias a vosotros. Esto al principio es un poco más así, más rollo, pero una vez que se va desarrollando, se va como, así, como subiendo más y se participa más de lo que se aprende. ¿De acuerdo? ¿Algo más que decir antes de que corte? Gracias a vosotros. Sí, este power ya está subido. Gracias. Nada más. Tengo una última